El Gran Cañón, marcado por bandas estratificadas de roca roja, es una de las formaciones naturales más notables en los Estados Unidos y en todo el mundo. Apodado el sótano de la historia, es una representación de capas de roca, con cada una representando un periodo prehistórico distinto desde el génesis de la Tierra. Recientemente, un grupo de expertos investigó el Gran Cañón. Lo que descubrieron cambiará el curso de la historia y nuestro conocimiento sobre la estructura histórica. Pero, ¿qué descubrieron exactamente y cómo afectará esto al Gran Cañón? Únete a nosotros mientras exploramos los descubrimientos aterradores de los científicos en el Gran Cañón. Número 10. Algunas formas de vida prehistóricas extrañas encontradas en el Gran Cañón. El descubrimiento de la forma de vida comenzó cuando una roca masiva cayó de un acantilado imponente, revelando algunas marcas. Alan Creel, un geólogo, estaba de excursión con su estudiante, mientras se movía por el sendero Bright Angel en el Parque Nacional del Gran Cañón. Su ojo agudo detectó una roca inusual con marcas distintas que parecían huellas. Creel, intrigado, tomó algunas fotos de estas marcas y se las envió a su viejo amigo y colega, Stephen Rowland, un paleontólogo de la Universidad de Nevada, Las Vegas, conocido por su excavación del terreno de Casa Washoe, un sitio de carnicería de 200 años de antigüedad encontrado en Carson City. A partir del análisis de Rowland sobre las fotos que recibió, resultó que los descubrimientos de Creel eran huellas fosilizadas antiguas. Rowland sugirió que las huellas fueran tan antiguas como 313 millones de años, lo que hace que el fósil sea la evidencia más antigua y temprana de animales vertebrados que se haya encontrado en el Gran Cañón. Se propuso que esta huella en las dunas perteneciera a un amniota, un animal que pone huevos de cáscara dura. Entonces, ¿cómo se mantuvo bien conservada la huella hasta su descubrimiento? La roca con las marcas pesa cientos de libras y había caído de la formación Manacacha, un gran afloramiento de arenisca que tiene aproximadamente 314 millones de años. La arena fue un factor significativo que ayudó a preservar las marcas fósiles durante millones de años. Al profundizar en el análisis, Rowland descubrió que las marcas fósiles representan dos animales reptiles separados que cruzan diagonalmente sobre esta roca. También observó que uno de los animales medía 30 centímetros de largo y emplea un patrón de desplazamiento lateral. Esta secuencia lateral es cuando un animal mueve la pata trasera izquierda en sucesión, con la pata delantera izquierda seguida de la trasera derecha y luego la delantera derecha. Aunque los científicos todavía tienen curiosidad por saber si las huellas fueron de dos reptiles diferentes o del mismo animal en diferentes momentos. Esto se debe a que el segundo conjunto de huellas parece moverse un poco más rápido que el primero. Esto llevó a Rowland a concluir que la marcha de secuencia lateral es común entre los tetrápodos, vertebrados de 4 patas. De cualquier manera, las marcas muestran la presencia temprana de vertebrados que se arrastran, los cuales no se habían encontrado en ningún otro lugar hasta ahora. El hallazgo también sirve como evidencia prehistórica de amniotas viviendo en dunas, precediendo otras evidencias por al menos 8 millones de años. A pesar del descubrimiento de Rowland, algunos científicos creían que su estudio era controvertido. Un gerente de programa de paleontología en el Gran Cañón, Mark Kneibel, dijo que hay un desacuerdo significativo dentro de la comunidad científica con respecto a la interpretación de rastros y la determinación de la edad de las rocas. Esto hizo que el análisis de Rowland fuera controvertido y particularmente desafiante, porque es imposible determinar la criatura responsable de estos rastros. Sin embargo, Kneibel elogia a Creel por el hallazgo, ya que la roca que tenía las huellas estaba en un lugar por donde mucha gente había pasado sin verlas. Número 9. Cuevas del Gran Cañón con excremento de perezoso y murciélagos momificados. La mayoría de las personas no tienen idea de que los acantilados del Gran Cañón tienen cuevas incrustadas en ellos. El interior de estas cuevas está lleno de varios restos de plantas y animales, lo que nos da una idea del pasado de la región en los días de la Edad de Hielo. La cueva también varía en tamaño, ya que algunas pueden ser tan estrechas. Para entrar, tendrías que estar a 4 patas, y mientras otras son lo suficientemente espaciosas como para girar sin tocar las paredes. De cualquier manera, estas cuevas han sido un hábitat perfecto para ratas de madera, murciélagos, aves y las ahora extintas cabras montesas y perezosos. Debido al clima seco de Arizona, los huesos de estos animales se conservaron excepcionalmente bien en su estado seco. Esta notable conservación permitió a los investigadores obtener valiosos conocimientos sobre los eventos que ocurrieron hace 40.000 años durante la Edad de Hielo. El estudio de estos fósiles por parte de los científicos comenzó con la cueva Rampar, que fue descubierta en 1936 en el extremo más occidental del cañón, a una altitud de 534 metros. Los científicos encontraron varios montones de excremento como bolas de boliche esparcidas por el suelo, y parecían como si hubieran sido excretadas recientemente.
Sin embargo, se descubrió que fueron hechos por un perezoso de aproximadamente 2,7 metros de longitud y 227 kilogramos de peso, que había estado extinto durante más de 10.000 años. Cuando se analizaron estos excrementos mediante datación por radiocarbono, se dijo que habían estado en la cueva durante un largo periodo, entre 11 y 40.000 años. Se detectó materia vegetal antigua en las heces que ayudó a los científicos a descubrir los hábitos alimenticios de estas criaturas salvajes. Además, la materia proporcionó detalles sobre plantas regionales, incluyendo malva de globo, té de mormón, arbusto de sal, garra de gato, cactus, juncos y yuca, que habían existido en este paisaje. Los montones ordenados de excrementos de ratas también servían como registros tangibles de animales y restos vegetales que habían existido sin ser perturbados en el Gran Cañón durante miles de años. También se descubrieron en la cueva los cráneos de cabras montesas de Harrington. El paleontólogo Chester Stock, en la década de 1930, fue el primero en describir estos animales, creyendo que habían existido durante al menos 19.000 años y desaparecieron junto al perezoso terrestre de Shasha, un Nothrotheriups gigante y peludo distinto. Además, registró que los Harringtons eran una versión más pequeña y de pelo corto de la cabra montés moderna. La cueva también alberga murciélagos momificados, incluidos cóndores que están excepcionalmente bien conservados. Según Steve Emsley, profesor de biología en la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington, algunos cóndores y sus tejidos están tan bien preservados que incluso la piel y otros detalles están intactos en ciertos huesos. Emsley, un experto en aves, exploró las cuevas junto a Mead, un antropólogo. Cuando Emsley realizó análisis químicos en los restos de tejidos secos de los cóndores, descubrió que los cóndores del Gran Cañón probablemente se alimentaban de megafauna, que luego se extinguió. Esta extinción causó la muerte de los murciélagos momificados. Número 8. El río Colorado casi se ha secado. El río Colorado se origina en las montañas rocosas en el suroeste de los Estados Unidos, con una distancia de aproximadamente 2.333 kilómetros. Fluye a través de cañones profundos y terrenos escarpados, tallando paisajes impresionantes a lo largo de su curso. Una de las secciones más famosas del río es el Gran Cañón, donde su poderosa fuerza ha moldeado una asombrosa maravilla natural. El río canaliza agua a través de desiertos, cascadas y cañones, y atraviesa los exuberantes humedales de un vasto delta en México, y desemboca en el Golfo de California mientras fluye por el Gran Cañón, donde se utiliza para practicar kayak, canotaje y excursiones. Desafortunadamente, los científicos han descubierto que el río pronto se secará si no se toman las medidas adecuadas. Los ecologistas creen que el problema se ha ido gestando durante décadas, pero ha llegado a un punto crítico en los últimos años porque los principales embalses en el río han caído a niveles peligrosamente bajos, ya que los estados occidentales construyen represas y desvían el flujo hacia ciudades como Los Ángeles, Phoenix, San Diego y otras ciudades de rápido crecimiento. Esto ha disminuido el flujo hacia el antiguo Río Grande. Uno de estos embalses creados es el Glen Canyon Dam. Los ingenieros pueden estar satisfechos de que la presa desvía el río Colorado, pero los ambientalistas creen que ha sido solo un peligro para el río desde su creación. El río aún fluye bien en el Gran Cañón, y todavía se ven navegantes cruzando el lago Mead de Nevada y Arizona, que es el embalse más grande de los Estados Unidos por capacidad de agua. Pero en el borde del lago se pueden ver líneas de las paredes rocosas, mostrando que el nivel del agua está muy por debajo de donde estaba antes. El cañón Glen tiene 50 años y es la fuerza responsable de la creación del lago Powell. El lago Powell es un embalse artificial creado por la inundación de la represa del cañón Glen. Y aunque la represa fue creada para un impulso hidroeléctrico, los niveles de agua son demasiado bajos para producir energía. Y si esto continúa, el agua no podrá fluir río abajo debido a la posición de la represa, lo que tendría un impacto negativo en el suministro de agua para las personas de California, Arizona, México e incluso Nevada. Esto llevó a grupos ambientalistas a pedir a los políticos que inviertan en remodelar el sistema de tuberías de la presa Glen. Con una actualización en el sistema de la presa, habrá suficiente espacio para que el agua fluya hacia el río Colorado. Ojalá esto se haga pronto, antes de que perdamos una de las maravillas naturales del mundo. Número 7. Yacimiento de uranio encontrado en el Gran Cañón. El Gran Cañón es una patria espiritual y cultural para al menos 11 tribus nativas americanas. Uno pensaría que un lugar como este estaría a salvo de algo como la contaminación por uranio, pero es todo lo contrario. Hay numerosas minas de uranio y cientos de concesiones mineras situadas fuera de los límites del parque, lo que representa una amenaza grave para la preservación de esta extraordinaria garganta.
Los depósitos de uranio se encuentran profundamente dentro de capas de arenisca, limo y lodolita en todo el suroeste. En la región del Gran Cañón específicamente, el mineral de uranio se encuentra en formaciones geológicas conocidas como tuberías de brecha, una región que atrajo por primera vez a los mineros en la década de 1870. La historia de la minería de uranio cerca del Parque Nacional del Gran Cañón se remonta a la década de 1950, cuando comenzaron las operaciones en la mina Orphan, ubicada a solo 3 kilómetros de la aldea del Gran Cañón. A lo largo de los años, un total de al menos 8 minas de uranio han operado cerca del parque. Entre ellas se encuentra la actualmente activa Mina Canyon, que ha sido renombrada como Mina Pinyon Plain, la mina de uranio de más alta ley en desarrollo en los Estados Unidos. Esta mina representa una amenaza para los manantiales dentro del Gran Cañón. Durante mediados de la década de 2000, hubo un aumento significativo en el precio del uranio, lo que llevó a las empresas a acudir en masa a la región del Gran Cañón, en busca de oportunidades para extraer sus cantidades relativamente pequeñas de mineral de alta calidad. Para finales de la década, se habían establecido miles de reclamos mineros en tierras públicas que rodean el Parque Nacional del Gran Cañón. Con los esfuerzos colectivos de pescadores, gobiernos locales, cazadores y comunidades nativas, se llevó a cabo una exitosa campaña para asegurar una prohibición temporal de minería en las cercanías del Gran Cañón. Uno de estos grupos es la tribu Havasupai, cuya reserva se encuentra en las profundidades del cañón y depende de un arroyo alimentado por manantiales que fluye a través de su aldea para beber, cocinar y regar sus campos de maíz y alfalfa, además de varios propósitos ceremoniales y culturales. Ellos expresan preocupaciones de que la mina del cañón podría contaminar el agua subterránea que sostiene los manantiales dentro de su aldea. En 2012, se inició una prohibición de 20 años sobre la minería de uranio en aproximadamente 4.047 kilómetros cuadrados de tierras públicas que rodean el Gran Cañón. Sin embargo, este alivio es solo temporal, lo que le da al pueblo de los Supai un respiro. Pero parece que las empresas mineras simplemente están esperando ansiosamente el levantamiento prematuro o la expiración de la prohibición. A partir de mayo de 2022, casi 600 concesiones mineras permanecieron activas en bosques nacionales y otras tierras públicas en las cercanías del Gran Cañón. Esto, a pesar de los múltiples intentos realizados por el Congreso para aprobar una legislación que prohibiría permanentemente nuevas operaciones mineras en el área que rodea el parque. Número 6. El monstruo Mogollón. Quizás una de las historias más fascinantes que debes haber escuchado sobre el Gran Cañón es la del monstruo Mogollón, también conocido como el Bigfoot de Arizona. La mayoría de estos monstruos se cree que habitaron el denso paisaje forestal del Mogollon Rim. Este acantilado de 600 metros de altura se extiende desde el norte del condado de Yavapai hasta la frontera con Nuevo México. La primera aparición del monstruo similar a un simio cerca del Gran Cañón se remonta a 1903. Ingvald Walter Stevens, un explorador que tuvo un encuentro con la bestia, la describió como una criatura grande, peluda y humanoide similar al legendario Bigfoot o Sasquatch. Reveló que posee una fuerza inmensa, agilidad y la capacidad de moverse sigilosamente por los bosques escarpados del cañón. Incluso el entusiasta de la criptozoología, Don Davis, creía en la existencia de Mogollón. Mantuvo esta creencia debido a una experiencia que tuvo a mediados de la década de 1940, cuando estaba en un viaje de Boy Scouts cerca de Payson. Davis afirmó haber visto a una criatura grande y peluda, con ojos inexpresivos y una cara y cabeza de forma cuadrada. Según informes anecdóticos encontrados en el cañón, se cree que la criatura mide más de 2 metros de altura, camina erguida, tiene garras de al menos 5 centímetros de largo, está cubierta de pelo desgreñado y emite un olor acre similar al de pescado muerto o carne en descomposición. Y debido a su naturaleza adaptable, la bestia tiende a imitar los ruidos de la fauna en su entorno. No es de extrañar que los informes indiquen que la criatura emite un sonido espeluznante similar al grito de una mujer en gran peligro. Bueno, los testimonios de Stevens y Davis no han logrado convencer a la mayoría de los científicos, quienes atribuyen estos avistamientos ya sea a un engaño o al supuesto monstruo que podría haber sido un gran oso grizzly de pie. Dado que la existencia de esta criatura aún no ha sido confirmada hasta el día de hoy, si alguna vez escuchas un grito penetrante o te encuentras con un conjunto de huellas imposiblemente amplias en el Mogollon Rim, corre y nunca mires atrás, porque el hombre salvaje de la roca podría estar acechando en lo profundo del bosque, esperando el momento perfecto para atacar o, al menos, saquear tu tienda. Número 5. La suite de lujo del Gran Cañón, que también es una cueva. Como la crisis de los misiles cubana de 1961 aún estaba en su apogeo y los temores de bombardeo persistían, John F.
Kennedy, el entonces presidente de los Estados Unidos de América, tomó la iniciativa de crear un lugar seguro, en caso de que las bombas decidieran explotar sobre los estadounidenses. Así que encontró el Gran Cañón como el lugar perfecto para estas medidas de protección. Allí, construyó cuevas de lujo y proveyó cada cueva con suficiente comida para sustentar a más de 2,000 personas durante al menos un mes. Como la bomba nunca cayó, la suite, que tardó 4 meses en completarse, se convirtió en un lugar turístico donde los visitantes del Gran Cañón aún pueden refugiarse. Ubicada a unos 67 metros bajo la superficie y conocida como el hotel subterráneo más tranquilo, oscuro y antiguo del mundo, esta notable maravilla geológica cuenta con cavernas y paredes que datan de hace más de 65 millones de años. Los víveres de emergencia almacenados se mantuvieron frescos y utilizables incluso después de 40 años. Esto es posible porque el Gran Cañón tiene naturalmente un clima seco que conserva todo en él. En cuanto a las comodidades, el área de descanso tiene un televisor, un tocadiscos, camas y una biblioteca para asegurar la comodidad de quienes están en la suite. Además, esta suite especial incluso tiene agua corriente, pero solo porque se llevan varios cientos de litros a la cueva a mano. Gracias al clima súper seco, con cero humedad subterránea, estos comestibles aún son utilizables hasta el día de hoy. Debido a las condiciones secas, ninguna otra forma de vida, incluidos ratas, insectos y otros animales, puede sobrevivir a esta profundidad para arruinar la reserva tampoco. Sin embargo, no es completamente privado. La suite se muestra como parte de las atracciones en el Parque Nacional. Para disfrutar de este lujo, tienes que pagar una tarifa nocturna de $900. Número 4. La aterradora creación del Gran Cañón. El Gran Cañón se extiende aproximadamente 446 kilómetros de largo, hasta 29 kilómetros de ancho, y alcanza una profundidad de más de 1 kilómetro. Su tamaño colosal y las intrincadas capas de roca expuestas a lo largo de sus paredes proporcionan un registro geológico único, que abarca miles de millones de años de la historia de la Tierra. La historia del Gran Cañón comienza hace aproximadamente 70 millones de años, durante el período Cretácico tardío, cuando la región era un paisaje relativamente plano. Con el tiempo, la actividad tectónica y el levantamiento de la meseta de Colorado hicieron que la Tierra se elevara, preparando el escenario para la formación del cañón. Hace aproximadamente 6 millones de años, el río Colorado, que fluye por la región hoy en día, comenzó a abrirse camino a través de la meseta en ascenso. A medida que el río se adentraba más y más en las capas de roca, exponía una amplia gama de formaciones geológicas que muestran millones de años de la historia de la Tierra. A medida que el río Colorado continuó fluyendo, erosionó las capas de roca sedimentaria compuestas principalmente de arenisca, piedra caliza y lutita que forman las paredes del cañón. Aunque el río fue el principal motor de la formación del Gran Cañón, otros factores también jugaron un papel. Los cambios climáticos durante millones de años influenciaron la tasa de erosión, con periodos más fríos aumentando el poder de los glaciares y ciclos de congelación-descongelación y periodos más cálidos, permitiendo un flujo de agua más abundante. Además, la presencia de capas de roca más duras como areniscas resistentes frenaron la erosión en algunas áreas, lo que resultó en la formación de dramáticos acantilados y pendientes pronunciadas. Los visitantes del Gran Cañón pueden presenciar el proceso continuo de erosión mientras el río Colorado sigue moldeando y remodelando esta notable maravilla natural. Es un testimonio de las fuerzas dinámicas de la naturaleza y sirve como un recordatorio vívido del pasado geológico de la Tierra. 3. El caso de los cuerpos que desaparecen y reaparecen. En el año 2021, se encontró un cuerpo en el Gran Cañón a unos 130 metros por debajo del borde en Yavapai Point. Se creía que el cuerpo pertenecía a un hombre húngaro de 45 años, Gábor Berchi Tomczányi. Después de que su familia informara que estaba desaparecido a la policía de Las Vegas, la policía entró en acción. Mientras estaban atentos, encontraron el coche y las pertenencias del hombre húngaro en el centro de visitantes del parque. Mientras buscaban más, su cuerpo fue encontrado a 131 metros por debajo del borde del cañón. Esto fue un shock para los involucrados en la búsqueda. Sin embargo, lo que los sorprendió aún más fue el descubrimiento de otro cuerpo en las cercanías. El cuerpo pertenecía a Scott Walsh, quien fue visto por última vez bajando de un autobús lanzadera en el borde sur del parque en 2015. Su cuerpo fue encontrado a casi 5 kilómetros. La ropa se había mezclado con el entorno y el cuerpo estaba posicionado de manera que lo hacía casi indetectable. Nadie sabe por qué las autoridades no pudieron encontrar estos cuerpos antes. Luego, un descubrimiento lo explicó todo. Verás, el Gran Cañón a menudo se describe como un pastel de capas de historia geológica, con sus formaciones rocosas apiladas ordenadamente, como lo han estado durante algunos millones de años.
Sin embargo, en lo profundo del cañón hay una gran brecha entre las rocas que había mantenido muchos secretos ocultos a la vista humana. Descubrimientos recientes han comenzado a arrojar luz sobre el misterioso espacio, lo que ha explicado por qué seguimos tropezando con nuevos cuerpos que nunca pensamos que existían en el cañón. Ahora es el momento de elegir del suscriptor de hoy. Mientras buscaban más descubrimientos misteriosos dentro de las brechas del cañón, se descubrió y sacó una estructura grande con forma de caja. Todos estaban desconcertados acerca de lo que podría haber en esta caja. ¿Podría contener cuerpos enterrados por nativos americanos de hace mucho tiempo que habitaban el cañón? ¿O podría contener secretos sobre el monstruo de Mogollón? Debido a preocupaciones y temores en torno a la misteriosa caja, nunca fue abierta. ¿Qué crees que había en la caja? ¿La habrías abierto? Número 2. Las ruinas de Tusayan. El área del Gran Cañón ha sido testigo de las vidas de muchas criaturas, cada una con sus historias únicas. Algunas pasan fugazmente, mientras que otras eligen establecer raíces duraderas. Uno de aquellos con raíces establecidas en el Gran Cañón son los ancestrales puebloanos, quienes se cree que son parientes de los Hopis modernos, Zuni y otras tribus puebloanas. Los datos de los 2 anillos de árboles de enebro, comunes entre las viviendas puebloan, mostraron que el asentamiento de Tusayan, ubicado a pocos kilómetros del borde sur del Gran Cañón, fue construido alrededor del año 1185 después de Cristo. Con los campos agrícolas construidos, edificios comunales, casas establecidas y estructuras religiosas en estas antiguas viviendas, los arqueólogos concluyeron que la vida antigua en esta área data de hace 800 años. Las ruinas de Tusayan son una plaza central rodeada de almacenes, viviendas y kivas. La plaza está orientada hacia el sur para atraer el sol en las estaciones más frías. Las viviendas constaban de una sola planta de piedra y madera, con unas 3 o 4 habitaciones principales. Las salas de almacenamiento contenían alimentos que se secaban para conservarlos durante los duros meses de invierno. Las ruinas contenían 2 kivas, que son estructuras ceremoniales que los pueblos modernos aún usan para ceremonias religiosas y festivales hasta el día de hoy. Los kivas son circulares, están bajo tierra y se accede a ellos por una escalera a través de un agujero en el techo. Muchos Hopi, que son grupos étnicos nativos americanos, creían que entraron a este mundo a través de kivas, pero la presencia de la piedra caliza kaibab, una piedra resistente que forma acantilados, impidió que los antiguos cavaran muy profundo en el suelo para construir sus kivas. Con permiso del Servicio de Parques Nacionales, arqueólogos de Gila Pueblo, en Globe, Arizona, excavaron el sitio en la década de 1930. Para demostrar su compromiso, el grupo prometió construir un museo cerca para interpretar el sitio, y acordaron que la mitad de los artefactos que descubrieran permanecerían en el Gran Cañón. El museo construido, inicialmente llamado Museo Wayside de Arqueología, es ahora el popular Museo Tusayan. Es un edificio pequeño, cuadrado, de 2 habitaciones, hecho principalmente de piedra con algunas vigas de madera. Parece que podría haberse integrado perfectamente con el asentamiento puebloan hace 800 años. Desde su inauguración en 1932, las exposiciones cubren tanto la historia arqueológica como la moderna de 5 tribus principales dentro del Gran Cañón. Los Havasupai, Hopi, Hualapai, Navajo y Paiute destacan sus conexiones históricas fuertes y duraderas con el área. Uno de los exhibiciones más significativos es una muestra de figurillas de ramita dividida que datan de 2000 a 4000 años. Aunque no fueron encontrados en la ruina de Tusayan, estas figurillas, recolectadas de cuevas en el Gran Cañón, hablan de la larga presencia humana en el Gran Cañón y su uso por los nativos americanos. Número 1. La tribu Havasupai. Las personas Havasupai, también conocidas como los Havasubaja, residen principalmente en Supai, un cañón tributario dentro del Gran Cañón. Es una de las naciones indígenas americanas más pequeñas en los Estados Unidos y el único lugar donde el correo se envía y se entrega por mula. Sin embargo, su presencia se extendía a través de una región más amplia, llegando tan al sur como la montaña Bill Williams y al este hasta el río Colorado Pequeño. Su ubicación real de residencia es a lo largo de las capas verticales del Gran Cañón, dependiendo de la temporada. Esto significa que durante el otoño e invierno habitaron la meseta de Colorado ubicada en el borde del cañón, participando en actividades de caza y recolección para su sustento. Mientras que en primavera y verano, las familias Havasupai cultivaban la plataforma Tonto, incluyendo Indian Garden y otras áreas fértiles, cultivando cultivos como maíz, frijoles, calabaza, melones y calabazas. A veces, las familias se subían al altiplano para visitar a sus amigos y cazar. Con frecuencia, realizan inspecciones periódicas de sus granjas.
Para prevenir la sequía, la gente construyó refugios junto a los campos para proteger sus cultivos de los insectos y plagas de la región. La arquitectura de la tribu y su patrón de sueño es extraño. Su refugio tiene un techo redondeado, hecho de paja, sauce y matorrales rectos. O por la noche, ponen sus cabezas en colchones, orientando su cara hacia el este, lo cual creen que ayudará a prevenir las pesadillas. Habiendo vivido durante miles de años en el cañón, el pueblo Havasupai no tuvo contacto con ningún explorador europeo hasta que el sacerdote español, Francisco Garces, visitó el cañón Havasu en 1776. Garces también viajó a las mesas Hopi, una antigua aldea-pueblo en la cima. Y sus hallazgos arrojaron luz sobre una aldea aislada de Supai, ubicada al este hacia Moenkopi Wash, muy por encima del Gran Cañón. Además, a finales de la década de 1880, la tribu experimentó una intrusión euroamericana. Estos recién llegados euroamericanos exploraron el sendero establecido por los puebloans, Havasupai y los antiguos Hopi. Mientras exploraban los campos de Tonto, descubrieron antiguas zanjas de irrigación y granjas, que finalmente fueron nombradas el Jardín Indio, un nombre que conserva hasta hoy. El hogar del pueblo Supai comenzó a recibir más atención cuando el ferrocarril de Santa Fe abrió un camino al Gran Cañón en septiembre de 1901. 2 años después, el presidente Theodore Roosevelt visitó el cañón y descendió por el sendero Bright Angel. Durante su descenso, se encontró con 2 personas Havasupai que vivían con sus familias en Indian Garden. Roosevelt les informó sobre un futuro parque que se establecería y tendrían que dejar Indian Garden. Uno de los individuos Havasupai siguió la solicitud de Roosevelt y se mudó con su familia a una cueva más arriba, a lo largo del Bright Angel Trail. Sin embargo, continuó cultivando en Indian Garden. El otro hombre, Havasupai, decidió quedarse en Indian Garden con su esposa. Permanecieron allí hasta que fueron removidos por la fuerza por el Servicio de Parques Nacionales en 1928. Después de esto, el gobierno de los Estados Unidos confinó a los Havasupai en una reserva de 210 hectáreas en Havasu Canyon, una parte de su hogar ancestral. Pero esto no fue suficiente, y los Havasupai exigieron más de sus tierras. Esa solicitud fue concedida en 1975, cuando el presidente Gerald Ford devolvió 183,000 de territorio en el borde del cañón a la tribu. Desde entonces, los habitantes locales se han adaptado a las nuevas circunstancias que rodean su nuevo entorno, y sus medios de supervivencia se basan en el turismo, la agricultura y el trabajo asalariado. Esperamos que hayas disfrutado este video, y nos vemos en el próximo.